Dios te ama. Dios quiere que vivas una vida digna de hijo o de hija de un rey. Digna de hijo o de hija de un rey. ¿Cómo viven los hijos del rey? Ahora imagínense del rey de reyes y señor de señores. ¿Cómo debe vivir el hijo de un rey de reyes y señor de señores? No es cualquier vida, hermanos. No es cualquier vida. Padre, Señor, te amo. Santifícame con tu santa presencia y lléname de tu Santo Espíritu. Santifica este lugar, Padre. Santifica a cada uno, que tu presencia venga sobre cada uno con poder, con fuego de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Espíritu de Dios, tú que nos enseñas, tú que eres nuestro ayudador, Señor, que me ayudes en esta mañana. Que tomes mi lengua, mi boca, mi voz, mis cuerdas vocales y hables a través de mi vida, Señor. Que toques cada corazón, cada vida en el nombre de Jesús. Que haya sanidad en huesos, Dios. Que haya sanidad, Dios, en órganos, Padre Santo. Que los toques, Padre, en el nombre de Jesús. Que toques su mente y su corazón, y que todo espíritu que no es de Dios calla y enmudece en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ahora mismo declaramos libertad. Libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Tú que nos ves a través de internet, no te vayas. Ya empezaste a vernos, quédate hasta el final. No te vayas, porque Dios tiene un propósito con tu vida, ¿sí? Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra, y ese es el tema del día de hoy. Vamos a ver 2 de Corintios 6, del 14 al 18. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor te ha apartado a ti, me ha apartado a mí. El Señor te apartó porque Él quiere que vivas una vida apartada de mal, apartada de pecado, ¿sí? Él quiere santificarte. Él no quiere que toques lo inmundo. Él no quiere que toques lo vil. ¿Para qué? Para que no te contamines, hermano. ¿Sí? Antes éramos enemigos de Dios. Ahora somos amigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Éramos enemigos de Dios porque actuábamos y hacíamos cosas en contra de Dios. ¿Sí? Tal vez robábamos, y tal vez digan: no me robaba, ¿no? ¿A poco no cuando veías algo y decías: bueno, pues ya, o se me olvidó, ya, ni modo? Eso es robar, hermanos. No tiene otra palabra, ¿no? O le pedí algo prestado y no se lo devolví. Eso es robar, hermanos. Eso es robar. Y el Señor no quiere eso. El Señor te quiere puro, te quiere pura, ¿sí? Te quiere santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú eres el templo del Dios viviente. Dice la palabra, no lo digo yo, lo acabamos de leer. Tú eres el templo del Dios viviente. En ti va a vivir el Dios viviente. En ti va a vivir el Todopoderoso. No va a vivir, vive. Vive. Desde el momento en que lo invitaste, Él vive. Y Él vive en ti con todo su poder. Porque tenemos un Dios poderoso. No creemos en un Dios sin poder. Si fuera un Dios sin poder, entonces no es Dios. Un Dios que no sana, un Dios que no resucita, un Dios que no hace milagros, no es Dios. ¿Quién es? Nosotros tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que hizo los cielos y la tierra y los mares. Hizo nuestras vidas, dice la palabra, que nos vio desde el vientre de nuestra madre. Tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que hace milagros. Un Dios que resucita. Que resucita muerto. Que sana enfermo. ¿Sí? Entonces, Dios lo hace. Yo estoy gozoso con mi hermana Rosy. Bueno, yo creo que con todos, ¿no? Pero ahorita en especial con la hermana Rosy. Lo que Dios ha hecho en su vida. Y lo que está haciendo. Y lo que va a hacer, ¿no? Lo que va a hacer. O sea, Dios es poderoso, Dios es real.
¿sí? No es un Dios sin poder, es un Dios todopoderoso. ¿Sí? Somos el templo de Dios, pero también nos llamamos hijos e hijas del Señor Todopoderoso, ¿no? ¿Sí? Segundo de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Piensa bien lo que aquí nos dice, ¿no? ¿Cómo se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. Y dice que la sabiduría empieza con el temor a Dios, ¿no? Y el temor a Dios no es tenerle miedo, no es tenerle terror a Dios, ¿sí? Ese no es el temor de Dios. El temor de Dios es temer separarte de Él y saber que el pecado te separa de su presencia, que el robo, que la mentira, que la fornicación, que el adulterio, que el pleito, que las iras, que las contiendas, que las avaricias, que las envidias, que el homicidio, que el suicidio, te separa del amor de Dios, te separa del amor de Dios. Y entonces ese es el temor que deberíamos tener. Y cuando tenemos ese temor, Dios te santifica. ¿Por qué? Porque simplemente no vas a cometer ese pecado. Y si no cometes ese pecado, que creen que Dios viene a ti y no te santificas tú a ti mismo, Dios te hace santo por su presencia. Dios te hace santa por su presencia en ti. ¿Sí? Dios te ama. Dios santifica un hogar de esa manera. Han entrado a un hogar, no sé si ustedes, ¿no? O los que tengan más tiempo, que han entrado a un lugar donde se sienten los espíritus inmundos, los demonios. Se siente terrible. ¿No han entrado así? Nosotros, mi esposa y yo, como vamos a andar para allá y para acá, sí. Sí. Y en una ocasión tuvimos una reunión de adoración de hombres. Esa vez también se sentía bien fuerte, bien potente, un poder demoníaco muy fuerte. Fuimos, en ese entonces estábamos viviendo en Michoacán y fuimos los hombres nada más. Uno de mis hijos me acompañó, tú no me acompañaste, lo dijo. Fue el otro que me acompañó. Y nos fuimos a Puebla, desde Michoacán nos fuimos a Puebla. Y nos hospedamos en un hotel antiguo. Y literal, cada puerta de ese hotel grandísimo, muy grande, tenía figuras demoníacas, ¿no? Tenía cabezas de demonios, todo ese tipo de cosas. Y se sentía un ambiente espiritual muy fuerte, muy tenso. Digo, ¿cómo vamos a dormir en este lugar, no? Dije, vamos a orar y que la presencia de Dios nos haga pues descansar en la presencia de Él, ¿no? Y oramos y descansamos en su presencia, pero de verdad que los espíritus se mueven muy fuerte. Y dicen por ahí que pues sí, se escuchan en las noches cosas tremendas. Y dijimos, Señor, líbranos. No queremos escuchar cosas extrañas. Se siente la presencia demoníaca, se siente con poder, pero tú eres más poderoso porque hasta los demonios fueron creados por ti, ¿no? Entonces, el Dios todopoderoso es fuerte, es fuerte. Segunda de Corintios, así ya iba a repetir, ¿verdad? Efesios 5:3. Y fíjense bien lo que dice Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo. O sea, el Señor nos dice que ni siquiera lo nombremos, que no nombremos fornicación, que no nombremos inmundicia o avaricia. Hay quienes se juntan a platicar de inmundicia. No sé si han escuchado en alguna ocasión. Hay personas que trabajan juntas, valga la redundancia, en el mismo trabajo, y a la hora de comida se juntan y empiezan a hablar puras cosas inmundas, palabras obscenas, que a ellos les divierte porque no conocen la palabra y porque están alejados de Dios. Pero cuando uno está allí, se duele en su corazón. ¿Sí? Pero dice la palabra, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Él no quiere ni siquiera que lo nombres. Ahora imagínate que lo haga. Mucho menos.
Él te quiere santo, te quiere santa. Quiere que andes en santidad. Porque además eso nos conviene. ¿No? Dice la palabra como conviene a santo. Como conviene a santo, como nos conviene. Nos conviene andar en santidad. El que es casado, tenga en santidad a su esposa y esté en santidad a sí mismo. La que es casada lo mismo. No vea a hombre o a mujer con lujuria. Si es soltero si es soltero, soltera o viudo o viuda, pues también pídale al Señor. Haga un pacto con sus ojos. ¿Sí? Y que haya santidad en su vista. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartáis de fornicación. El mundo actualmente la fornicación lo tiene como algo normal, como que no pasa nada. Se contaminan, hermanos. Hay contaminación, porque la fornicación, ¿qué provoca la fornicación? Espíritus, demonios de fornicación. Y cuando hay fornicación, pues hay muchos demonios allí. Sí, muchos demonios. ¿Sí? La voluntad de Dios es que tú te santifiques, ¿sí? Que te apartes de toda fornicación. Que no lo veas como el mundo lo ve como algo normal. Muchos padres que no conocen la palabra, o madres o familias que no conocen la palabra. Ay, hijo, ay, hija, sí, pero cuídate, ten tus preservativos. O sea, está autorizando para que vayan a fornicación y no saben que le estás haciendo el peor de los daños. Y que esos espíritus demoníacos son los más difíciles de deshacerse de una persona. Son con los que más puede luchar un hombre o una mujer cuando es atacado por esos espíritus. La palabra santidad aparece aproximadamente 618 veces en la Biblia. No es pocas veces. 618 veces en la Biblia aproximadamente la palabra santidad. ¿Por qué? Porque Dios pone especial atención en tu vida, en que seas santo, en que te apartes de mal. Santificación es el proceso de ser hecho santo, que da como resultado modificación del estilo de vida de las personas. O sea, antes no éramos santos, teníamos un estilo de vida malo, un estilo de vida inmundo. Y yo digo, teníamos porque vengo de allá también. Gracias a Dios que le plació tocar mi vida hace casi 26 años ya. ¿Sí? La palabra santificación se refiere al proceso de hacerse santo, consagrado, es de consagrarnos a Dios. Que vives para Dios, que no vives para el deleite de tu cuerpo. Estar en la presencia de Dios es un mayor deleite que tener un deleite de fornicación y de adulterio, hermanos, de verdad. De verdad. Tener una comunión con Dios es más sagrado, es más santo, es más grande. Es más grande. Sí. Y déjame decirte que Dios separa o aparta las cosas y las personas que son dedicadas a Él o para Él, para su uso divino. Y tú ya eres apartado para Él. Tú ya debes santificarte, Él te quiere santificar con su presencia. Porque Él te quiere usar de una manera poderosa, divina. Los milagros que hizo Elías y Eliseo no fue por ellos mismos, fue porque se apartaron. Y porque Dios vino sobre sus vidas y los llenó con su presencia. Tanta santidad que cuando enterraron a una persona donde estaban los huesos de Eliseo, resucitó. ¿Se imaginan? Están los huesos ya por años porque nunca pasó la estafeta a otra persona, el poder divino, y lo entierran a Eliseo con todo el poder de Dios sobre sus huesos y la santidad que tenía. Y pasaron muchos años que ya eran puros huesos, ya no había carne, no puros huesos, y entierran allí una persona, bueno, avientan una persona ahí para enterrarla, y toca los huesos de Eliseo,
Y había tanta santidad y tanto poder divino que el muerto resucitó. ¿Se imaginan? O sea, el Señor nos ha hecho a nosotros ver un muerto resucitar. Solamente un muerto, pero digo, Señor, es muy poco. Yo he visto muchos hermanos que han resucitado. Al hermano Epi, cuando lo conocimos, él a través de su vida habían resucitado, ya no me acuerdo si 15 o 18 muertos. Y estoy hablando de hace como 20 años. Para esas alturas, yo creo que el Señor lo ha usado al doble y al triple. Porque el poder de Dios es grande. Porque no tenemos un Dios sin poder. Si fuera un Dios sin poder, no sería Dios. Tenemos un Dios con poder. Hemos visto y hemos leído a personas de Dios y Catherine Kuhlman, cómo Dios hizo milagros a través de su vida. Paralíticos. Honestamente, y bueno, aquí está Iván, perdón Iván, yo le pido a Dios por Iván mucho. Señor, levántalo. Señor, endereza su puesto. Señor, que él sea un milagro vivo. Señor, tú puedes hacerlo porque tú eres todopoderoso. Para mí es imposible, pero para ti no, porque para ti dice la palabra que todo es posible. Levántalo, Señor. Endereza sus huesos, endereza su cadera, Señor. Hazlo. Digo, hemos visto milagros, muchos milagros. Pero de este estilo no, y Señor, yo quiero ver un milagro de ese estilo. Un milagro creativo. ¿Sí? Y digo muchos milagros. Recuerdo el milagro que hizo con la hermana Alicia allá en Tultitlán, con su hijo, que por cierto tiene un nombre muy bonito, su hijo se llama Francisco. ¿Sí? Tiene un nombre muy bonito, ese hijo. Supo ponerle un nombre bonito a la hermana Alicia a su hijo. Definitivamente. ¿Sí? Y recuerdo que me dice, hermano, ore por mi hijo. Y yo lo veía bien, un muchacho de 16 años, bien alto, ¿no? Bastante alto, yo como de unos 75, unos 80, el muchacho. Pues, ¿qué tiene? Yo lo veo bien. No me dijo nada más, le levanta la playera y veo su sistema óseo, bueno, sus costillas, aquí delgadito, todas sus costillas se le veían todas chuecas, parecía que había pasado un tráiler sobre de él, ¿no? Y luego lo volteé y la columna vertebral parecía viborita, así. Y digo, Señor, ¿qué le pasó? Le dijo a la hermana, ¿no? O sea, ¿qué le pasó así literal? Que no, hermano, así nació. Y dije, ¿cómo que así nació? Y a veces piensa uno humanamente, Señor, yo no puedo hacer nada, ¿no? O sea, yo no puedo hacer nada. Y digo, no soy yo, Señor, eres tú. Tú eres el del poder. Tú eres el de la gloria. Señor, tócalo, endereza sus huesos en el nombre de Jesús. Y les ordeno a los huesos que se enderecen. Así nada más, literal, una oración sencilla. Me volteo y la hermana solita, sin que le dijera nada, va y lo revisa. Y empieza a llorar. Llore y llore y llore. ¿Y qué pasó? Y me dice, mire, le levanta otra vez la camisa, correctamente sus costillas, y la voltea por atrás y su columna derechita, como debe de ser. ¡Wow! Señor, tú puedes hacerlo, no hay imposible para mi Dios, no hay ninguna cosa imposible. Necesitamos santidad, necesitamos meternos a la presencia de Dios, porque los milagros siguen sucediendo, no fue para algunos cuantos hace muchos años, no, siguen sucediendo y son para hoy también. La Biblia no está en un verbo pasado, está en tiempo presente. El pasaje bíblico sin santidad, nadie verá al Señor, es Hebreos 12:14. Es un llamado a la búsqueda de la santidad, un estado de separación del pecado y consagración a Dios. ¿Sí? Y es un requisito para experimentar o para tener comunión con Él, para experimentar su presencia. ¿Quieres experimentar su presencia? Santifícate. Es que no puedo santificarme a mí mismo, no, pero deja de pecar y entonces Dios te va a santificar con su presencia. Deja de mentir. Es que no peco, no, y no mientes. ¿Qué dicen los que no conocen la palabra? Aunque sea una mentirita chiquita. Hermanos, mentira es pecado. No importa si es chiquita o si es grande. El pecado es pecado. Y lo que significa pecado tiene varios significados. El pecado, uno de los significados es muerte. Muerte espiritual.
Y cuando alguien muere espiritualmente, es separación de Dios. Al pecar, eso es lo que hacemos, nos separamos de Dios. Y no importa si el pecado es pequeño, como lo llamamos, o grande. No hay pecado pequeño o grande. El pecado es muerte espiritual y te separa de Dios. Muchos piensan que la presencia de Dios no se puede experimentar, pero sí se puede. Y el primer paso es empezar a santificarse, recibiendo al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y se puede. Y lo digo, yo vivía una vida inmunda. Bueno, mi esposa me acompañaba. No. De verdad, hacíamos cosas increíblemente mal. Mal. Pero el Señor le plació un día salvarme. A pesar de que, del que me hablaba de la palabra, yo le decía, quítate de aquí, no quiero escuchar. Ahora no tengo tiempo. No, que te invito. Un día voy a ir. Ahorita no. Mira, te quiero hablar de Dios. Yo conozco a Dios también. Yo también leo la Biblia. No era mentira que también leí la Biblia, aunque no le entendía nada, hermanos. No entendía nada. No era mentira. Pero no tenía entendimiento de la palabra. ¿Sí? Entonces, un día a él le plació salvarnos. Justo cuando estuvieron a punto de matarme y hablarme audiblemente. Estuve a punto de morir en esa ocasión. Pero, y era una banda de ladrones, la que me iba a matar. Llegué a la casa ensangretado, lleno de sangre, desde la cabeza hasta los pies. Te conté, eran como 20 ladrones, ¿no, mi amor? Como 20 ladrones. Nada más porque Dios, por su gracia, no traían cuchillos ni pistolas. Pero el tipo que se metió por algo y no supe si era un arma blanca o una pistola. Pero el Señor me abrió paso para en esos momentos salirme de entre de ellos. De una forma increíble. Dios me salvó y Dios me habló, es la última oportunidad que te doy. Me dio la oportunidad. Por eso no quiero desperdiciar la oportunidad que Él me dio, hermano. Tú quieres desperdiciar la oportunidad que Dios te dio. Dios te dio una oportunidad. No la desperdicies. Dios te dio la oportunidad para vivir de una manera diferente, para ser otra persona, para vivir de forma diferente, para amar como Él ama, para amar a tus semejantes, para amar a tus hermanos, para amar a tu familia, para amar a tus padres, a tus hijos, a tus tíos, a tus semejantes, a los que viven cerca de ti, para amarlos, para amar al necesitado. Pero el primero y más grande amor es Dios, hermanos, es Dios. Buscar a Dios implica un esfuerzo continuo, ¿sí? Implica un esfuerzo continuo de vivir en acuerdo con los principios y valores bíblicos, valores cristianos. ¿Cómo? Buscando la paz, buscando la santidad en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas, hasta nuestro pensamiento, hermano, porque los pensamientos son traicioneros. La palabra nos dice claramente en Proverbios, lo que piensas es lo que eres. Cuando pensamos mucho una cosa, damos a luz esa cosa. ¿Por qué? Porque llegamos haciendo lo que estamos pensando. Algo tan sencillo. No sé si se les ha pasado a ustedes, ¿no? Pero un día yo tenía muchas ganas de un mole. Y como siempre iba con mi hermana, una de mis hermanas, le hablaba cuando tenía ganas de mole porque solamente ella me lo hacía, mi hermana Elena. Y esa vez yo tenía muchas ganas de mole en mi pensamiento, ¿no? En el mole. Y dije, ¿por qué voy a ir con mi hermana Elena siempre que tengo ganas de un mole? Levanto el teléfono, hermana, tengo ganas de un mole. ¿Cómo se hace? Ah, pues bien sencillo, se hace así, 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 así. Y yo ahí rápido, ¿no? Que lo hago. Y que me sale increíble. Y dije, ya no tengo necesidad de ir hasta su casa cuando quiera mole. Porque cuando tú piensas hacer algo, lo haces. Cuando piensas mucho en una cosa, lo haces. Si es pecado, peca. Si es el bien, lo haces. Yo creo que Dios no tarda en traer también a sus hermanos de Tultitlán. Hemos estado orando mucho por los hermanos de Tultitlán. Les manda saludos el hermano Cruz.
me habló por teléfono, ha tenido encuentros con Dios ahí donde está. Sabemos que está injustamente, pero está feliz porque ha tenido encuentros con Dios. Hermanos, si tú no tienes encuentros con Dios y estás fuera, estás libre. Él está como José, injustamente en la cárcel y todos lo sabemos aquí. Pero allí ha tenido encuentros con Dios. Digo injustamente, pero tal vez Dios, y él lo tiene claro. Yo sé que Dios no me trajo aquí. Yo sé que fue mi pecado. Dios permitió que cayera aquí porque yo no quería comprometerme con Dios. Pero no, Él no me trajo aquí. Y ha tenido encuentros con Dios allí, encuentros poderosos. Está feliz. Está feliz por el simple hecho de tener encuentros con Dios allí. Tú y yo podemos tener encuentros con el Dios Todopoderoso. ¿Cómo quieres encontrarte con Él? Búscalo. Dice la palabra, buscadme y viviréis. ¿Sí? Muchos creen que el llamado de Dios a la santidad es algo imposible, pero no es imposible. No es imposible. ¿Sí? Es imposible alcanzar la santidad con nuestras propias fuerzas, pero cuando le pedimos a Dios que venga sobre nuestras vidas, Él nos ayuda a alcanzar esa santidad. Con nuestras fuerzas no podemos, hermano. Con nuestras fuerzas no podemos. ¿Sí? Es imposible con nuestras fuerzas, pero Él nos ayuda. ¿Sí? Dios abrió ese camino a través de Cristo, mediante el cual podemos alcanzarlo. Nadie puede cambiarse a sí mismo. Ni tú ni yo podemos cambiarnos a nosotros mismos. Pero cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, Él nos aparta del pecado. Y entonces el Espíritu Santo empieza a cambiar nuestro carácter, empieza a cambiar nuestra forma de ser, de hablar. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, creo que se ha repetido muchas veces, pero para mí este fue un gran hombre de Dios, es Mick Wigglesworth. Tiene un nombre iracundo, Dios le cambió el carácter. ¿Sí? Dios le cambió el carácter de una manera sobrenatural a destilar amor en sus palabras cuando él hablaba. ¿Sí? Entonces, la naturaleza divina es amor por la justicia y odio hacia el pecado. Esa es una naturaleza divina. Amor por la justicia y odio por el pecado. Esa es una obra que solamente Dios puede hacer en los hombres, en las personas. Ningún hombre lo puede hacer por sí mismo, por su propio esfuerzo. Pero Dios sí lo hace. Odio por el pecado y amor por la justicia. Y eso se llama santificación. Irse santificando. Hoy estamos hablando de la santidad porque ese es el propósito, que crezcamos en santidad. ¿Sí? Que amemos, que admiremos más a la belleza de la santidad de Dios. ¿Sí? Y anhelemos ser más como Dios, ser más como Dios. ¿Qué es santidad? Santidad significa separación y entrega, separación del pecado, entrega al servicio de Dios en obediencia a su palabra. Solamente eso, obedeciendo su palabra. ¿Sí? Podemos ver que el hombre desde su origen perdió la santidad que Dios le había impartido al crearlo a su imagen y semejanza. Eso fue cuando Satanás introdujo el pecado por medio de la serpiente a Adán y Eva. ¿Y cuál fue el resultado? Fue la muerte, la expulsión de la presencia santa de nuestro Señor, de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces Dios diseñó un plan enviando a su único Hijo para que seamos salvos por Él y tengamos acceso a su presencia mediante la santificación que obra su palabra. La única forma de santificarse es a través de Jesucristo nuestro Señor. ¿Por medio de quién? Por medio de la guianza del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra. No hay más. Jesucristo ya pagó nuestros pecados. Por su sangre hemos sido lavados y santificados. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Es obedecer la palabra de Dios. Dejarnos que el Espíritu Santo nos guíe. Rendirnos a Él. Que nos fortalezca. De esta manera mantenernos en santidad. Dios no demanda de nosotros cosas imposibles. No es imposible. Hebreos 12:14 dice:
seguir la paz con todos y la santidad. ¿Qué dice? Sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener paz, no ser iracundos, no ser enojados con los vecinos, pues menos con la familia, por supuesto. ¿Sí? Si no hay santidad, no podemos ver al Señor. Cuando la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, es porque ella está dentro de nuestras posibilidades. O sea, no es imposible. ¿Sí? Filipenses 4:13, ¿qué es lo que dice? Filipenses 4, todos hemos escuchado ese versículo, o la mayoría por lo menos. ¿Qué dice? Filipenses 4:13. ¿En quién? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién nos fortalece? ¿Qué dice que podemos algunas cosas? Todo lo podemos. Dios es santo y habita en un cielo santo. Nadie que no sea santo podrá habitar en su presencia. ¿Sí? Entonces debemos esforzarnos por estar en paz con todos los hermanos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que exige esto? Exige amor y misericordia. Una regla que muchos le llaman la regla de oro es que hagamos con otros como nos gustaría que hicieran con nosotros. ¿Qué es lo que te gustaría que te hicieran? Eso mismo haz con los demás. Eso mismo. ¿Sí? Pero si nosotros como creyentes no estamos en paz con todos y andamos en contienda, en disensión, en envidia, en escándalos o chismes, no andamos en santidad, la cual exige el Señor para que podamos estar eternamente con Él ante su presencia santa. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sino como aquel que os llamó es ¿qué? Santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En algunas cosas de cómo vivimos, en todo, en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Sí? O sea, y vea como dice, sed santos porque yo soy santo. Es más, es un mandamiento. Está mandando a que seas santo. Entonces, sé santificado por medio de la virtud de la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo a través de su palabra. El apóstol Pedro exhorta a que nosotros los creyentes seamos santos en todos los aspectos de nuestras vidas. Es decir, debemos santificarnos tanto en el interior como en el exterior. No ser impuro. Si yo robo externamente, me estoy contaminando. Si yo pienso puras cosas malas, me estoy contaminando internamente. Si yo hablo puras cosas leperadas, me estoy contaminando. Porque no contamina lo que entra por la boca, sino lo que sale por ella. Sí. Entonces, debemos despojarnos del viejo hombre y decir como Pablo, ya no vivo yo, sino ¿quién? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Al tener a Cristo viviendo en nuestra vida, nace en nuestro corazón el anhelo de consagrar nuestras vidas para Él. Si obedecemos ese anhelo, vamos rumbo a la santificación. Mateo 5:48. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Dios nos llamó a la perfección. Algo más que santidad. En la santidad aún hay más espacio para ser aún más santos todavía. Más santos todavía. ¿Sí? Podemos estar limpios delante de Dios y todavía limpiarnos más. Porque delante de Dios, dice la palabra en Isaías, somos como ¿qué? Como trapos de ¿qué? De inmundicia, ¿verdad? Wow. O sea, ¿qué santo puedes llegar a ser delante de Él? Wow. Hebreos 12, del 12 al 17. Hebreos 12, del 12 al 17. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas
y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque él la procuró con lágrimas. Santifiquémonos, santifiquémonos. Así que la pregunta, ¿por qué le pasan por la mente pensamientos de envidia? Por tener lo que otro tiene, o de enojo en su casa o en su trabajo, de deseos de venganza ante una injusticia, ¿no? Cuando vemos una injusticia, ¡ay! Deseos de venganza, ¿no? Sí. O deseos de dejar la iglesia o dejar todo botado, ¿no? Vámonos. ¿Por qué cambia la paz del Señor por un arrebato de ira? ¿Por qué cambia esa paz? ¿Te has sentido en paz y de pronto por un arrebato de ira ya no hay esa paz? Un arrebato de un enojo prolongado, un arrebato de gritos o de ganas de golpear a alguien. ¿Por qué decimos que somos santos y amamos al Señor si nos da pereza, flojera leer la Biblia? Si nos da pereza orar, si nos da flojera ir a la iglesia y decimos que está muy lejos, si dedicar nuestro tiempo para estudiar en el Señor no queremos, o nuestro tiempo en casa. ¿Por qué tantas advertencias del apóstol Pablo y de otros escritores de la Biblia acerca de mantenernos en santidad? ¿Por qué? Porque es lo único que nos mantiene cerca de Dios. Mantenernos en santidad es lo único que nos mantiene cerca de Dios. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, ya lo habíamos dicho hace rato, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie va a ver al Señor. El Señor castiga y corrige a aquellos quienes ama. Y luego de ello dice, por lo cual, y cita varios detalles: levantar manos caídas, rodillas paralizadas, hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no salga del camino. El pueblo elegido de Dios, separado del mundo, está llamando a una vida ética en conformidad con la palabra revelada. O sea, una moral del comportamiento humano, pues se refiere. Que haya una moral. ¿Sí? O sea que tenemos que tener una moral de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. El mandamiento es hacer santos, porque yo soy santo. ¿Sí? Y esto se debe cumplir en nosotros. Nosotros debemos ser santos. ¿Sí? Debemos ser perfeccionados en santidad, en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si es necesario, Dios disciplina a los seguidores de Cristo para su propio bien, a fin de que puedan participar de su santidad. Dios también disciplina. Dios también disciplina. Para que podamos tener santidad. Vamos a ver unos versículos más, ya para terminar. Hebreos 12, del 4 al 11. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, ¿qué? Al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido
participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que no hayan sido, ¿qué? Ejercitados. ¿Sí? Entonces, Dios mismo disciplina. Dios disciplina. Los que son hijos tienen que soportar la disciplina de sus padres. Y tienen que tomarlo como una ayuda para ellos mismos. No es para su mal, es para su bien. Es para su bien. Y si nosotros mismos cuando los disciplinamos a nuestros hijos para su bien, imagínense Dios. Dios nos disciplina porque quiere que tengamos una vida eterna con Él. Proverbios 23, 13 al 14. Proverbios 23, 13 al 14. Vean lo que dice. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué? No morirá. La psicología está en contra. ¿Qué mejor psicología que la Biblia? ¿Sí? No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Sí? Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. O sea, vea de dónde lo estamos librando. Dios nos dice que corrijamos a los muchachos para que no mueran y los libremos del Seol. ¿Sí? Así que, ¿cómo piensas que Dios nos va a disciplinar? Dios también nos disciplina porque nos ama. ¿Sí? Y no quiere que nos perdamos. Así que procuremos que Dios nos vea que estamos caminando en santidad. ¿Sí? Solo caminar con Dios es lo que te hace santo, porque su presencia te santifica. Caminar con Dios es lo que te hace santo, porque su presencia te santifica. Ninguna otra cosa te va a santificar. Nada. Tú que nos ves a través del internet, si quieres que Dios te haga santo, solo pídele que venga y que esté contigo. Si nunca lo has hecho, hoy lo puedes hacer. Hoy es un buen día, hoy es un buen momento.